Hola a todos, les contaré un par de historias que me contaba mi abuelita Chencha en paz descanse. Cuando yo era un adolescente vivía en un pueblo del estado de Hidalgo, en ese entonces no teníamos televisión, solo un viejo radio que mis tíos usaban para escuchar su música, mis primos. Mis hermanos y yo nos entreteníamos ayudando en las labores de la casa y jugando ya que toda la familia vivía en una misma casa muy grande, había algo que nos gustaba mucho, las pláticas de nuestra abuela. Nos reuníamos por la noche en la cocina para que mi abuelita nos contara alguno de sus relatos. Ella conocía muchas historias interesantes de sus tiempos, sobre bandidos de ganado, eventos de la Revolución Mexicana, cosas curiosas que habían pasado en el pueblo y, las que más nos gustaban, historias de espantos. Recuerdo cómo todos la rodeábamos y poníamos mucha atención, aunque cuando contaba cosas de miedo, mis tías se llevaban a mis primos más chicos porque después se asustaban y no querían dormir. Recuerdo mucho una historia sobre una bruja. Mi abuelita decía que esta historia se la habían contado hace tiempo y aunque había diferentes versiones de la misma con leves variantes, tanto en el lugar donde ocurrían como en algunos detalles de los sucesos, los cambios más notables eran sobre cómo terminaba el relato. La historia trata sobre un hombre que, en uno de sus recorridos por un pueblo cercano al suyo, se encontró con una bella mujer de la cual se enamora a primera vista, y al parecer a ella el hombre no le desagradaba. Él empieza a ir a ese pueblo con regularidad para cortejarla, y hacerla su novia y la gente se da cuenta de eso y empiezan a hablar. Varios de sus conocidos, a quienes les contó sobre ella, le advirtieron sobre lo que se decía de esa mujer. Le dijeron que la gente del pueblo decía que tenía fama de ser una bruja, de esas malvadas que se chupan a los niños y causan desgracias, de las que tienen pacto con el diablo. Él no les hacía caso, diciendo que eran supersticiones y chismes de la gente sin que hacer, que ella no podía hacer algo así. Que solo eran cosas que, de seguro, se inventaban las mujeres de ese pueblo porque le tenían envidia por ser tan bonita. Sus amigos y su familia seguían insistiendo en que tuviera cuidado, que sería mejor que se alejara de ella. Si el río suena, agua lleva, le decían. Pero él no entendía de razones, aunque algunas cosas sí le extrañaban sobre ella, como el hecho de que vivía sola y decía que no tenía ningún familiar viviendo en ese pueblo. Sin embargo, él omitió todo, concentrado únicamente en el amor hacia esa mujer. Así, la relación entre ellos avanzó, se hicieron novios y, al poco tiempo, se casaron, e incluso cuando se casaron, de forma extraña ningún invitado asistió por parte de ella. Ya casados la mujer se fue a vivir a casa del hombre. Él estaba muy feliz por haber logrado conquistarla y hacerla su esposa, a pesar del disgusto de su familia. Él salía a trabajar todos los días, y su mujer atendía la casa. Él llegaba por la tarde y ella siempre lo recibía con la comida preparada. Esta era un plato de moronga, que, para quienes no la conocen, es un embutido preparado principalmente con sangre de cerdo, grasa y especias. Y al terminar de comer y disponerse a descansar, ella le llevaba una taza de té que él bebía tranquilamente. Poco después, lo invadía un sueño muy grande y mejor se iba a dormir. Esto pasaba a diario, siempre era la misma rutina. Llegaba, su esposa le daba de comer moronga, después su té, y luego él se iba a dormir, sin despertar hasta el día siguiente para iniciar nuevamente su jornada de trabajo. El hombre comenzaba a desesperarse porque siempre comía lo mismo, moronga todos los días. Le reclamó a su mujer por esto, y ella le decía que era porque su padre era carnicero, que a veces, cuando él se iba a trabajar, ella iba al pueblo donde vivía su padre, y éste le daba mucha moronga, ya que era lo que le quedaba de la venta de carne. Él estaba algo desconfiado, pero ella, de una u otra manera, siempre lograba convencerlo de todo lo que le contaba. También sucedía que, en ocasiones, la mujer le decía que quería ver a su familia, pero que estos vivían lejos. Lo convencía de dejarla ir a visitarlos, y ella tardaba varios días en regresar. Durante esas sospechosas ausencias, el hombre les contaba a sus conocidos lo que pasaba. Ellos seguían insistiéndole en que eso no era normal, que tuviera cuidado con ella, porque los rumores de que era una bruja persistían.
Varias personas comentaban que habían visto cosas raras respecto a ella. Él, ya con todo lo que le habían dicho y con las cosas extrañas que notaba en su esposa, decidió llegar al fondo del asunto. Se propuso encontrar la verdad, porque tampoco le parecía normal que, desde que se habían casado, le diera ese cansancio enorme y ese sueño tan pesado que lo dejaba prácticamente inconsciente hasta la mañana siguiente, cuando antes nunca había tenido ese problema. Cuando ella regresó de su supuesto viaje para visitar a sus familiares, él la recibió como si nada, siguiendo la rutina que ya tenían. Se fue a trabajar, regresó y comió el guiso de moronga que ella le sirvió, pero esta vez hizo algo distinto. Al disponerse a descansar, cuando su esposa le llevó la taza de té que siempre le daba, él, en un descuido de ella, la tiró sin que lo viera y no lo bebió. Notó, asombrado, que esta vez el cansancio y el sueño no llegaron. Se dio cuenta de que su mujer lo había estado sedando con esa bebida. Sin embargo, siguió con su papel y le dijo que se sentía muy agotado, que se iría a acostar. Así lo hizo. Se recostó en la cama y fingió que se había quedado profundamente dormido, aunque en realidad estaba atento a lo que hacía su esposa. Aquí hay dos versiones de la historia, como les mencioné al inicio. En la primera versión, el marido se levanta de la cama ya entrada la noche, sigiloso, buscando a su mujer. La encuentra en la cocina y ve con horror cómo ella se quita los ojos y las piernas, ocultándolos cerca del fogón. Luego, su cuerpo se transforma en un grotesco animal parecido a un ave, como un guajolote, y sale volando por la ventana. Ahí es cuando el hombre se da cuenta de que la moronga estaba hecha con la sangre de sus víctimas. Tomando las partes de la bruja, enciende el fogón y las quema. Luego se esconde, esperando su regreso. Cuando ella vuelve de sus vuelos de madrugada, busca desesperadamente sus piernas y ojos, pero no los encuentra. Enfurecida, comienza a estrellarse violentamente contra las paredes de la casa, mientras su esposo observa la aterradora escena desde su escondite. La bruja no puede revertir su transformación sin sus partes faltantes. Cuando los primeros rayos del sol invaden la casa, su cuerpo se prende fuego y es consumida hasta quedar reducida a cenizas. Esa es una de las versiones. En la otra, el hombre, al igual que en la anterior, no bebe el té y finge estar dormido. Desde su escondite, observa cómo su esposa, a altas horas de la noche, realiza un ritual. Murmura palabras extrañas, enciende un fuego, danza en torno a él y lo salta varias veces. En el último salto su cuerpo se enciende y se transforma en una bola de fuego para después salir volando disparada hacia el cielo nocturno. El hombre la espera y, cuando la mujer regresa, no lo hace sola. Al volver a su forma humana, ve cómo ella lleva consigo el cuerpo de un bebé. En la cocina la bruja toma un cuchillo y el hombre observa lo que ella hace, horrorizado, ve cómo lo utiliza para preparar el alimento que le ha estado sirviendo. Preso de la furia, asco y miedo, toma un machete y arremete por la espalda contra ella, sorprendiéndola y haciéndola pedazos. Los gritos despiertan a los vecinos, que acuden rápidamente y se encuentran con la escalofriante escena. Llegan las autoridades del pueblo y el hombre es apresado y llevado a la capital para ser juzgado. A pesar de contar su versión de la historia y de testimonios de conocidos, nadie le cree y permanece preso, acusado de haber asesinado a su esposa y al bebé, contando a sus compañeros de celda esta horrible historia. Sobre el lugar donde ocurrió, como les decía, también hay variantes. Le contaron que esto había pasado en un pueblito en el estado de Hidalgo, aunque otras personas de las cuales escuchó también este relato le decían que había pasado en un rancho de la Huasteca Potosina. Ustedes pueden elegir la versión que más les guste. Otra de las historias que más recuerdo de mi abuela, por ser una de las que más miedo me daba, es esta. Espero no omitir nada. Comenta que sucedió en un rancho cercano al suyo, que era una historia ya vieja que le contó una de sus tías que vivía en ese lugar. Cuenta sobre un joven que empezó a andar por el mal camino. A él le encantaban los bailes, andar de enamorado, pelearse y emborracharse. Vivía con su madre y con 2 hermanas mayores que él. Su padre había fallecido cuando era pequeño, y al parecer, la falta de una figura paterna le había afectado.
Él era muy rebelde y se metía en muchos problemas por irse de parranda. Sus hermanas trataban de hacer que se comportara, diciéndole que su actitud estaba afectando a su mamá, ya que ésta se preocupaba demasiado por él, y temía que, en una de esas salidas nocturnas, no regresara. Le preocupaba que lo balacearan en algún pleito de borrachos, ya que era muy común que eso pasara en aquellos tiempos, y más por la actitud orgullosa y engreída del joven. La pobre madre, a veces, pasaba noches en vela rezando, esperando a que regresara su hijo sano y salvo. Por más que trataban de convencerlo de enderezar su conducta, él seguía igual. Sus hermanas incluso querían correrlo de la casa, ya que últimamente se había empezado a portar violento con ellas, llegando a agredirlas cuando le reclamaban por su actitud. Lo habían descubierto robando el poco dinero que, a duras penas, ellas podían conseguir trabajando en el pueblo, y él se lo gastaba en alcohol o en alguna mujer de la mala vida. En ocasiones, llegaba golpeado y sucio después de alguna pelea, o se desaparecía por días, hasta que alguien iba a avisarles que estaba tirado en tal lugar, agarrando la borrachera. Las hermanas se habían quedado solteras, nunca se casaron y se dedicaban a cuidar a su madre. Lo único que las frenaba de deshacerse del joven problemático eran los llantos de ésta y sus súplicas, pidiéndoles que tuvieran compasión de su hijo. Pero, de tanto en tanto, incluso la madre llegó a su límite. Esto sucedió cuando, al salir de misa, unas señoras amigas de ella le contaron que el joven estaba empezando a juntarse con una banda de cuatreros de un rancho vecino, que ya habían robado mucho ganado en los alrededores y que, además, se decía que él había lastimado muy feo al hijo de un hacendado en una pelea. No tardarían en buscarlo para castigarlo, le decían. Esa noche, el joven llegó a casa como de costumbre. Su madre lo estaba esperando y, a diferencia de otras veces, en lugar de quedarse callada, comenzó a regañarlo y a reclamarle por todo lo que hacía y por lo que había escuchado en el pueblo. Él le respondió que no se metiera en sus asuntos, que podía hacer lo que le diera la gana, que ella no era su padre para prohibirle nada. La mujer, al escuchar esto, se puso furiosa y le dijo casi gritando: «Pues él no está aquí, pero si lo estuviera, se volvería a morir de vergüenza de ver en qué cosa te has convertido». El joven, lleno de coraje, le dio una bofetada. Sus hermanas se lanzaron sobre él para apartarlo, y fue entonces cuando la madre lo corrió de la casa. Antes de que se marchara, le dijo: «Uno de estos días hasta el mismo diablo se te va a aparecer, a ver si así entiendes». Él se burló y le respondió: «A mí el diablo me hace los mandados. Que se me aparezca él y todo el infierno de paso, que yo no le tengo miedo a nadie. Y es más, si me asusto, yo mismo vengo al día siguiente de rodillas a suplicarle perdón a usted». Después de eso, se echó a reír y se fue. La madre del joven, a pesar de todo, todas las noches se ponía a rezar por él y le pedía al padre del joven que, desde el más allá, lo cuidara y le hiciera razonar antes de que fuera tarde. Mientras tanto, el joven, ahora fuera de casa, se dio a una vida de excesos, ya que se involucró más con los cuatreros, participando en el robo de más ganado y teniendo dinero suficiente para pagar sus vicios. Así se dio la gran vida por un tiempo, ya que agarraron una buena racha de robos en la región, pero no siempre todo les saldría bien. Planearon robar una hacienda muy grande que estaba algo apartada del rancho. Por su mala fama, cada vez tenían que buscar lugares más remotos para sus fechorías. Una semana después ejecutaron el plan, pero lo que ellos no sabían era que, debido a la ola de robos, muchos rancheros se estaban armando. El hacendado incluso había contratado unos pistoleros para matar a esas ratas, en caso de que intentaran robarle en sus tierras. Esa noche, al casi llegar a su objetivo, los sorprendieron en una emboscada en un bosquecillo cercano a la hacienda. Al verse descubiertos y superados, huyeron, pero aún así todos fueron exterminados ahí. El joven veía cómo, uno a uno, iban cayendo sin vida sus compañeros en la ráfaga de balas. Todos cayeron, excepto el joven, que milagrosamente logró escapar en su caballo, internándose entre los árboles del bosquecillo. Pero no estaba ileso. En la huida, un tiro le alcanzó la pierna, y el dolor que sentía por la herida era muy grande.
Sus perseguidores no se daban por vencidos, y se escuchaban, a lo lejos, los disparos, gritos y el sonido de los caballos persiguiéndolo. En un descuido, una rama lo tumbó del caballo, golpeándolo dolorosamente en el pecho. Jadeando para poder recuperar el aire y muy asustado, vio cómo su montura se alejaba rápidamente. Como pudo, gateó y se arrastró entre los arbustos, arañándose y espinándose en el proceso, tratando de ocultarse de los pistoleros para salvar su vida. Tras unos minutos escuchó cómo cerca de él resonaban unos pasos que se acercaban cada vez más. Pensó que sería su fin. En ese momento, vio a sus compañeros salir de entre la vegetación a unos metros de él. Eran los mismos cuatreros que hacía unos momentos había visto morir en la emboscada. Ahora caminaban alejándose de ese lugar al igual que él lo hacía. Él no creía lo que veían sus ojos. No era posible que estuvieran ahí. Caminaban lento y pausado, en una extraña formación. Notó entonces que en su cuello y pies llevaban una especie de grilletes, unas cadenas con pinchos que se les enterraban en la carne. Sus expresiones eran vacías, como si caminaran de forma automática, y de sus bocas salían lastimeros alaridos. Veía cómo intentaban quitarse las ataduras, pero solo lograban lastimarse más. Sus cuerpos aún tenían las heridas sangrantes de los balazos, pero aún así no morían. Arrastraban todos una cadena que se unía en un solo punto. Fue entonces cuando vio que alguien lo seguía, sujetando la cadena como si lo que llevara fueran unos perros amarrados. Era lo que parecía ser un hombre, pero de una estatura imposible, medía unos 3 metros aproximadamente. Estaba cubierto totalmente por un hábito negro, como de un monje, con una capucha que ocultaba su rostro. Pero lo que más le perturbó fue ver que, en lugar de pies, el hombre tenía enormes pezuñas, como las de un toro. El joven estaba horrorizado con todo lo que estaba viendo. No comprendía qué estaba pasando. Quería huir, pero el miedo lo había paralizado. Fue cuando notó que, tras el ente, venían 2 enormes perros negros, tan grandes como becerros, que jadeaban y gruñían amenazadoramente mientras seguían la macabra procesión. De pronto, más adelante de ellos, en un pequeño claro iluminado por la luna, de la tierra empezó a brotar una humareda de color verdosa con un hedor insoportable, como a huevos podridos. Ante sus ojos, un enorme agujero se abrió en el suelo. Desde su interior se escuchaban llantos y alaridos desgarradores. El sonido era tan horrible que tuvo que cubrirse los oídos, pues no soportaba escucharlo. Vio, con lentitud, cómo el ser guió a sus compañeros al agujero. Estos descendían poco a poco, como si unas escaleras invisibles los llevaran hacia abajo. Cuando ya solo faltaba por entrar el hombre alto, uno de los perros volteó en su dirección y empezó a ladrar furioso. El otro no tardó en hacer lo mismo, lo que hizo que su amo girara la cabeza para ver qué sucedía. Ahí, el joven supo que había sido descubierto. Vio cómo el encapuchado lo miró, pero no vio un rostro humano. Dentro de su capucha, solo pudo ver oscuridad y distinguir el resplandor de 2 luces rojas, similares al hierro ardiente, ubicadas donde deberían estar sus ojos. El ser volvió a girar la cabeza, como si no tuviera interés en el joven, y, con un silbido, llamó a sus perros. Todos se metieron al agujero, que, al igual que apareció de la nada, desapareció. El joven sentía que estaba al borde de la locura, se aguantaba las ganas de tirar de gritos y ya hasta se había arañado la cara él mismo por la desesperación y el miedo que sentía. No solo su vida estaba en riesgo, ahora sentía que lo que realmente peligraba era su alma. Comenzó a llorar y a pensar en su madre, en lo malo que había sido con ella y con sus hermanas, en cómo le gustaría tener la oportunidad de poder despedirse y pedirles perdón. Sentía que esto era el castigo divino que por fin lo alcanzó y que era su fin. De pronto, un sonido lo sacó de sus pensamientos y lo hizo reaccionar. Escuchó nuevamente a lo lejos a los pistoleros y, sacando fuerzas de flaqueza, se levantó y corrió huyendo de ellos, internándose en una zona densa de vegetación para ocultarse y que le perdieran el rastro. Tan denso era el follaje de los árboles y los arbustos que apenas entraba la luz, avanzando casi a ciegas. De tanto en tanto se golpeaba con las ramas,
se espinaba con algún arbusto o tropezaba con una piedra o raíz, haciéndolo caer y lastimándose aún más. Notó que el sonido de sus perseguidores se alejaba cada vez más y exhaló con alivio. Caminó hasta salir de la vegetación a una zona más despejada del campo y se dejó caer, exhausto y adolorido, para recuperar el aliento. Hizo una bola con un pañuelo que traía en su bolsillo y se lo acomodó bajo el pantalón, cubriendo la sangrante herida en su pierna. No parecía algo grave, pero le causaba mucho dolor. Se soltó a llorar como si fuese un niño por la impresión de todo lo que le había pasado. En eso estaba cuando de pronto escuchó cerca otro llanto. Más adelante, cerca de unos árboles de pirul, se oía el llanto de lo que parecía ser un bebé. Confundido y temeroso, se acercó a revisar y, en efecto, era un bebé desnudo recostado a los pies del árbol, llorando fuertemente. Se acercó pensando en que podría estar haciendo una criatura sola ahí a esas horas. No encontraba explicación ni sabía qué hacer. ¿Lo llevaba consigo? Pero si apenas podía con él mismo en ese estado. ¿Y si lo dejaba y moría? Ya estaba bastante asustado con la aparición de hace rato. Estaba debatiendo internamente sobre qué hacer cuando el bebé dejó de llorar y, ante su vista asombrada, se puso de pie. Luego le mostró una hilera de afilados dientes de forma amenazante y, con una sonrisa macabra, le dijo: «Te voy a comer, y después me comeré tu alma». El miedo se apoderó de él de nuevo. Esta pesadilla aún no terminaba. Como pudo, se lanzó a correr hacia los árboles, escapando de esa cosa, pero vio con horror cómo el diminuto ser lo seguía. Velozmente con esa cara horrenda, como disfrutando del terror del joven, corría rápidamente tras él con esas pequeñas piernas de forma grotesca. Sintió cómo lo alcanzaba y jalaba del pantalón y, de pronto, como eso le saltó en la espalda. Gritaba desesperado y sentía mordidas en su espalda y en las manos al tratar de quitárselo. Luchaba por arrancarse a esa cosa de encima, pero al tocarlo lo que sentía no parecía ser un bebé. Sentía una piel escamosa y dura, como si peleara con un lagarto, y éste daba resoplidos y bufaba de forma horrenda. Como pudo, sujetó firmemente a la criatura y la lanzó lejos, para después correr lo más rápido que pudo y alejarse de ella. No paró hasta que el cansancio lo hizo desplomarse. Ya había salido del bosquecillo y, a lo lejos, vio venir a su encuentro a su caballo. Dio gracias a Dios y lo montó para alejarse de ese horrendo lugar. Con la luz de la luna, vio que sus manos estaban llenas de arañazos, mordidas y varias espinas enterradas en la piel. Todo el trayecto de esa noche lo hizo rezando las pocas oraciones que recordaba, aquellas que su madre le había enseñado. Estaba muy mal y sentía en ratos que se caería del caballo por lo débil que se sentía, pero estaba agradecido por seguir vivo, aunque el miedo lo invadía. Por fin llegó a la entrada del pueblo de su madre y comenzó a sentirse algo a salvo. Pero, al llegar a un cruce de caminos, justo donde se alzaba un enorme árbol de ceiba, su caballo se puso brioso. Reparó, dio un fuerte relincho y el joven, ya sin fuerzas necesarias para sujetarse, cayó al suelo. Trató de incorporarse, adolorido por el golpe, pero no pudo. Se quedó sentado en el piso, soltando insultos y alaridos por el dolor. Apenas se recuperó un poco, pensó que algo debía haber asustado al caballo, una serpiente quizá. Intentó ponerse de pie rápido nuevamente, pero al momento de hacerlo sintió como una mano se posaba sobre su hombro y la presencia de algo detrás de él. Se quedó petrificado, invadido por un miedo aún mayor que el que había sentido en toda la noche. Ahora que ya viste una parte del infierno, dime, ¿sigues sin tener miedo? ¿Te sigo haciendo los mandados?, dijo una voz profunda y aterradora. El joven no volteó ni se movió. Se orinó del miedo en ese sitio mientras sus dientes castañeaban. Tienes mucha suerte de que ella aún siga rezando por ti, dijo esa voz. Después notó como aquella presencia retiró su mano y después se alejó, caminando tranquilamente hacia el tronco de la ceiba. Ya no se escuchó nada más. Se quedó ahí sin moverse hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. Luego intentó llegar a su casa. Iba tan lastimado que, cuando por fin lo logró, lo hizo gateando, de rodillas.
y recordó lo que le había dicho a su madre. Es más, si me asusto, yo mismo vengo al día siguiente de rodillas a suplicarle perdón a usted. Una de sus hermanas salió a empezar con los quehaceres del día y, al verlo, gritó asustada, pensando que era un cadáver por lo maltrecho que estaba. Su madre y su otra hermana salieron a ver qué pasaba. Al ver a la mujer, el joven se arrastró hasta ella de rodillas, abrazándole las piernas y pidiendo perdón. Su madre lo abrazó y se puso a llorar por la impresión de verlo así. Parecía más muerto que vivo. Lo metieron en la casa y mandaron llamar al doctor del pueblo. Este curó sus heridas y lo atendió. El joven estuvo varios días debatiéndose entre la vida y la muerte, pero al final logró sobrevivir. Sin embargo, estuvo en cama por casi un mes, su cabello se volvió completamente blanco aquella noche y parecía haber envejecido de golpe, y sobre el hombro en el cual ese ser puso su mano, quedó como recuerdo una horrible cicatriz de una quemadura. Además, a partir de ahí el joven comenzó a sufrir ataques de pánico que lo acompañarían por el resto de su vida. Se veía mucho mayor de lo que realmente era, pero, a pesar de todo, estaba feliz. Feliz por haber sobrevivido y por no haber sido llevado por esos seres del Averno. A partir de ahí, cambió totalmente. Fue respetuoso con su madre y sus hermanas, se disculpó con ellas, se alejó de los vicios y se puso a trabajar. En ocasiones recordaba a sus compañeros los cuatreros y decía, no a todos se les da una segunda oportunidad. Con el tiempo, lo sucedido se fue contando por todo el pueblo y, en el lugar donde el diablo se le apareció a esa persona, en el cruce de caminos, bajo la sombra de la enorme ceiba, mandaron poner una cruz de hierro. Mi abuela comenta que cuando visitaba a su tía en aquel rancho siempre le llamó la atención esa cruz, y no fue hasta que ya más grande su tía le contó este relato que supo el motivo de por qué estaba ahí. Espero les hayan gustado estas dos historias, si puedo más adelante les compartiré alguna más de las que logre recordar. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar este relato. Si quieren escuchar más de este mismo tipo, pueden ver los demás videos del canal. Y si les gustó nuestro contenido les agradeceríamos mucho que nos apoyen reaccionando y suscribiéndose. Nos despedimos, hasta que las puertas de este mundo del horror se abran nuevamente.